Buenos días, profesor García Sosaya José. Mi nombre es Rocío Hermenegildo Morales. El día de hoy voy a disertar acerca del valor de la ética en el ejercicio del periodismo en el Perú. Dando inicio de la investigación, veremos como parte introductoria lo siguiente. En el Perú, la ética en el periodismo está en la mira de debates, críticas, donde se discute de la relación del ejercicio periodístico y la relación de su deontología profesional dentro de su centro de trabajo, debido a que la labor del periodista es de gran importancia dentro del desarrollo educativo, cultural, social y generan opiniones acerca de lo que informa. Por ello, los periodistas deben de reflejar una actitud ejemplar donde desarrolle su profesión basándose en la verdad, inclinándose a contribuir en la sociedad con información veraz, confiable, no informando a favor de algunos grupos sociales o de poder y con ello conlleve la desinformación rotunda. La labor del periodista en nuestro país es a dar a conocer las noticias a toda la opinión pública sin importar la condición social, a través de la comunicación horizontal. Diariamente se observan noticias de gran relevancia en nuestra sociedad, ya sea a nivel político, económico, social o de tecnología, mientras en otras son dejadas de lado a pesar de su interés público. Este tipo de manejo de información debe acabar, ya que toda información debe ser presentada a la opinión pública, porque ésta puede beneficiar o perjudicar los intereses de la población. Por otro lado, veremos sobre las cláusulas de conciencia en la labor periodística. La protección ideontológica de los ciudadanos, de los profesionales de la comunicación, el bloque duro de la protección ideontológica de los ciudadanos reside en el contenido de los textos universales, regionales, en los propios ordenamientos jurídicos nacionales, en la Constitución Política del Perú, en las leyes de desarrollo, comprenden la protección y las garantías constitucionales en forma amplia a través del reconocimiento de la libertad ideológica y de conciencia. Incluso se remiten a la posibilidad de invocar la objeción al cumplimiento específico de las leyes, en algún caso expresamente tasado y de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Además, se ha preferido instrumentos que favorecen la garantía de ejercicio efectivo de las libertades en la comunicación. Así, en un contexto internacional, por su valor cultural, destacados en principios. El texto de la Asamblea General de la UNESCO de 1983 aprueba como los principios internacionales de ética profesional periodística, un hito fundamental en la historia de la ética periodística, suponiendo el reconocimiento por primera vez a nivel mundial de uno de los principios morales universales del periodismo, en un derecho al ejercicio del periodismo con respeto a la libertad de conciencia del profesional. Conviene por ello recoger en el artículo 4, en su texto explícitamente lo señala, el papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de trabajar en contra de dentro de sus convicciones profesionales. Ejemplo que voy a hacer alusión. Por ejemplo, yo como periodista le hago una entrevista al señor Pedro Castillo. En esa entrevista le hago la pregunta y le señalo que él está inmerso en temas de delito de colusión.
pero en la formulación de la pregunta no pude observar o no precisé exactamente porque no tenía evidencias fehacientes que el señor Pedro Castillo está inmerso en colusión. Entonces, probablemente fue las pautas que me dieron y tuve que haberlo revisado con anterioridad para verificar que las preguntas hayan evidencias correctas, yo como periodista. Entonces no puedo presumir o asumir, está ya recayendo en ciertos delitos que van en contra del honor y la labor de prensa peruana. Por ello, veremos cuáles son los delitos en contra del honor, la labor de la prensa peruana. Dentro de lo ya mencionado, en el Perú, los delitos contra el honor siguen el patrón clásicos. Estos forman parte del Código Penal peruano y son 3. Injuria, que está tipificado en el artículo 130 del Código Penal. Calumnia, que está tipificado en el artículo 131 del Código Penal. Difamación, que se encuentra en el artículo 132 del Código Penal. Además, existen otras conductas relacionadas que resultan atípicas, es decir, que no se castigan, por ejemplo, las injurias recíprocas, las críticas de cualquier tipo, literarias, científicas, artísticas, cuando el acusado prueba que lo dicho es verdad. Además, también existe el mecanismo de rectificación que obliga a los medios de comunicación que puedan rectificarse. Puede ser el director, editor, a recibir esta publicación de la rectificación cuando corresponda. Y eso está ligado y tipificado en la ley 26775. Por otro lado, también veremos los principios de información verídica, donde es claro que el pueblo y los individuos tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad mediante una información precisa, global, así como lo expresado libremente a través de diversos medios de cultura, de comunicación. ¿Cuáles serían los ejemplos precisos acerca del tema que estamos abocados? Primero, el secreto profesional no legitima el engaño de la autoridad judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho a mantener discreción o reservas sobre determinadas personas, ámbito que afectan a las fuentes informáticas, no puede tener como consecuencia una declaración judicial del periodista que aún sin falta de la verdad la altere con afirmaciones equivocadas o inexactas, que eso puede perjudicar. Por esa razón, ante la duda de producir estos efectos, el periodista que quiera mantener el secreto profesional debe optar por el silencio, si no quiere correr el riesgo de cometer falso testimonio, señalado y tipificado en el artículo 458 del Código Penal. Dentro de eso, por otra parte, también el pluralismo de los medios de comunicación señala en el artículo 59 de la Constitución, establece precisamente que el Estado estimula la creación de la riqueza, de la garantía de la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no deben ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Del mismo modo, de la conformidad con el artículo 61 del texto constitucional, la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión, de comunicación social en general, de las empresas, los bienes, servicios,
relacionados a la libertad de expresión, de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad. ¿Eso qué quiere decir? No al monopolio, ni acaparamiento, directa ni indirectamente. Y eso lo regula claramente, como lo hemos señalado en la Constitución Política del Perú. Dentro de esto, nosotros en la investigación que hemos podido recabar y señalar durante todo el proceso, y también de la investigación y de los temas tratados en clase con el docente, concluimos que la ética sí incrementa la responsabilidad, el prestigio de la profesión y que este derecho es responsabilidad de todo periodista. Por lo tanto, el cumplimiento de la ética contribuye a lograr una sociedad democrática, optimizando el derecho a la información con fuentes apropiadas y verídicas, teniendo claro cuán es importante la ética de la persona, pero aún más la ética del profesional. Hemos concluido esta disertación haciendo mención lo señalado. Muchas gracias. Gracias, docente.